Bueno, les voy a hablar del temor de Dios. Vamos a buscar la palabra en Proverbios, capítulo 9, versículo 10. Proverbios 9, 10. Es el segundo tema de la ética cristiana. La semana pasada fue amar a Dios, amar al prójimo. Esta semana nos estaremos enfocando en el temor de Dios. Y así, tenemos otros dos temas que aún nos faltan: decisiones sabias e integridad. Imagínense lo que viene en el camino. Es fuerte, pero el Señor nos va a ayudar. Dice la palabra del Señor en Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Cuántos quieren eso? Wow. ¿Cuántos recuerdan el tema de la serie que comenzamos la semana pasada? Amar a Dios, amar al prójimo. Aprendimos que ese es el fundamento principal sobre el que construye la ética cristiana. Es imposible conducirse cristianamente si no hay un amor a Dios y si no hay un amor al prójimo. Así que, habiendo establecido ese fundamento, hoy estableceremos un nuevo fundamento. Uno que está pasando desapercibido. Sí, les soy honesto, una de las razones por las cuales este tema hoy es tan complejo es porque está pasando desapercibido. Y se predica poco del temor de Dios. Y se favorece más una conducta relajada en el pueblo cristiano. Así que quiero decirles, si hoy el Señor le habla a su corazón, es porque probablemente el Señor quiere que este sea un día de reflexión y de corrección de hábitos en la vida espiritual y de la vida cristiana en general. Así que antes de estudiar las implicaciones éticas que se derivan de este segundo fundamento, que es el temor de Dios, quiero asegurarme de que todos estemos en la misma página al hablar de este tema y que tengamos una comprensión común de lo que significa. Muy bien, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios no es una invitación a vivir con miedo ni con incertidumbre. Temer a Dios no es vivir con la idea de que Dios me va a consumir con su fuego con su fuego de juicio en cualquier momento. No es eso. No es eso temer a Dios. El apóstol Juan nos enseña que el perfecto amor de Dios echa fuera el miedo y el castigo. Por lo tanto, temer no es tener la sensación de que me van a castigar. Eso no es temer a Dios. El temor de Dios, ¿qué es? Temer a Dios es admirar a Dios. El temor de Dios es reverencia, es respeto. ¿Usted está escuchando esa palabra? Respeto por la santidad de Dios. Temer a Dios es evitar a toda costa ofender su santidad. Temer a Dios es saber que Dios ha establecido límites. De todo árbol del huerto podrás comer, menos de este. Y es saber que cuando Dios te dice, de ese árbol no puedes coger su fruto, no es temer al castigo que vendrá después. No. Es decir, te amo tanto, Señor. Te amo tanto, te admiro tanto, te respeto tanto, que no voy a tomar del fruto de ese árbol, que no voy a cruzar ese límite que tú has puesto. Eso, iglesia, es temor de Dios. Les comparto una descripción. Hoy vamos a estar moviéndonos entre dos pasajes que se van a complementar. Vamos a hablar de una historia, una bella historia que está en 2 de Samuel capítulo 6, y vamos a estarlo complementando con el Salmo 34. Y específicamente de los versículos 11 al 14 del Salmo 34, escuchamos
breve descripción del temor de Dios dada por David, por el salmista, cuando dijo: venid, hijos míos, el temor de Jehová os enseñaré. Vamos a ver qué consiste. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Quién levanta su mano? Bueno, deja la mano levantada, por favor, si tú deseas ser ese hombre, porque dice la palabra para ti: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Sigo. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Yo no sé tú, pero a veces tengo que cogerme la lengua y amarrarme aquí para no hablar. Señor nos ayude. Finalmente, antes de ya comenzar con la historia, conectaré el temor de Dios con el amor de Dios, porque es imposible. Vamos a suponer que tú seas una persona que temes a Dios, pero no lo amas. Entonces eres como un esclavo. El que teme pero no ama es un esclavo. O sea, lo hago todo porque si no me va a pasar algo malo. Ajá. El que ama a Dios y no tiene temor, simplemente es alguien que le gusta vivir liberalmente. Quiere comer de todos los árboles, quiere comer de todos los frutos. No entiende que Dios ha puesto límites. Por lo tanto, tenemos que conectar el amor con el temor. Cuando conectamos el amor con el temor, esto es lo que significa temer a Dios. Es amarlo tan profundamente que lo honramos con toda nuestra vida. El amor es el fundamento de la ética. El temor es el que nos dice si vamos por buen camino. En otras palabras. Así que estamos listos para la historia que compartiremos hoy. Una historia que nos va a permitir ver cuáles son las implicaciones éticas del amor de Dios en las situaciones prácticas de la vida. Porque usted ha llegado hoy aquí, usted quiere regresar a casa con herramientas, ¿no verdad? Usted quiere saber cómo aplico esto, cómo voy a vivir esto que estoy leyendo, que el pastor nos está enseñando. Bueno, vamos entonces a la historia. Pero antes un poco de contexto. La historia que vamos a leer se desarrolla en el periodo del ascenso de David al trono de Israel. Leí un autor que, para todos los que estamos en el liderazgo van a entender esto, o los que sirven al Señor en un área, no sé. El autor, cuando estaba en este periodo de la historia de David, decía: ustedes saben que David antes de ser rey vivió perseguido, ¿lo saben? Un rey que lo persiguió. Oye, el hombre tuvo que meterse en cuevas porque la persecución era tal para matarlo que no tenía vida. David tuvo que hasta vivir en un campamento enemigo y dejarse correr la baba por la barba como si fuera bobo, para que los enemigos creyeran que realmente él había perdido la cordura y que lo vieran como por inocente. Bueno, sí, fue la vida de David. Y cuando David llega al reinado, ¿qué piensan ustedes la actitud de un hombre como David? Cuánta alegría, ¿eh? O sea, ¡wow! Después de todo este tiempo de persecución, ahora voy a ser el rey. Y decía el autor que leía: lo que David no sabía era que todo lo que había pasado para llegar a ser rey no se comparaba con lo que iba a tener que enfrentar ahora siendo rey. ¿Por qué digo esto? Porque muchos anhelamos servir al Señor. Pero quiero decirte algo. Para aquellos que anhelan servir al Señor, cuando Dios te llama y tú aceptas ese llamado, recuerda, los desafíos van a crecer. Pero lo que nunca te puede faltar es el temor de Jehová. Muy bien. Así estaba David. Él quería hacer las cosas bien, pero quizás no tomó una buena decisión. Él se propuso traer a Jerusalén, la capital de su reino, un símbolo que era el símbolo más estimado por todos los israelitas. Era el símbolo de la presencia de Dios. ¿Cuáles ustedes creen que era? El arca del pacto.
Así que David seleccionó a 30,000 hombres para realizar una procesión triunfal en un ambiente de júbilo, de música, de danza. El arca la habían puesto en una carreta nueva, así lo describen, que la pusieron en una carreta nueva, y estaba custodiada por los hijos del sacerdote Abinadab cuando algo inesperado ocurrió. Muy bien, recuerden, algarabía, júbilo, 30,000 hombres, una procesión al estilo de los generales y reyes de la antigüedad que regresaban de sus grandes victorias y conquista, algarabía, danza, música, todo maravilloso. Y el arca venía en una carreta. Vamos a buscar 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. 2 de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Muy bien, dice, algo inesperado ocurrió. ¿Qué fue? Vamos a leer. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Sí, vamos a leer la Nueva Edición Internacional, sí, que es la que tengo acá. Muy bien. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero Usa, que era uno de los hijos del sacerdote Abinadab, extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Usa murió junto al arca de Dios. El júbilo desapareció, como pueden imaginarse. La procesión terminó. Y este es el primer principio ético que quiero compartirte, que derivamos de este primer episodio de la historia del traslado del arca del pacto a Jerusalén. Escucha bien. El que teme a Dios respeta su santidad. Usa olvidó que lo santo de Dios no se toca. Cuando Dios pone un límite y dice, aquí esto no lo puedes cruzar, esto no lo puedes tocar, esto no te corresponde, es mejor respetar ese límite. Le correspondía a él entender que lo santo de Dios no debía tocarse y que no debía transgredir los límites que Dios había puesto. Y esto tiene unas implicaciones, mis hermanos. De hecho, de las actitudes de Usa y de David aprendemos 2 verdades. En primer lugar, que la obediencia vale más que las buenas intenciones. ¿Está escuchando esto? Cuando yo comparto esta historia con personas allegadas y queridas, me han dicho, oye, pero qué cosa más injusta, ¿no? ¿Por qué la muerte para esos 2 hombres? ¿Qué quería Usa? Lo que quería Usa era evitar que el arca del pacto cayera al piso. Eso era todo. Pero ¿saben qué? Sus intenciones eran buenas. Pero con sus intenciones desobedeció a Dios y no respetó su santidad. Iglesia, Dios ha puesto límites para que entendamos que ningún razonamiento humano, que ninguna excusa del hombre puede producir una moral más elevada que la que Dios ha establecido en su palabra. ¿Saben cuál es una de las excusas que las personas ponen hoy para tolerar las malas conductas? Pobrecito. Ay, mira, pobrecito, vamos a dejarlo que se porte mal. Vamos a dejarlo que haga lo que le dé la gana, pobrecito. Vamos a dejarlo que viva como le da la gana, pobrecito. ¿A cuántos les parece eso conocido? Nosotros en la casa, la pastora le iba a servir la comida al niño. Y el muchacho le dijo, 3 años, va a cumplir ahora, 3 años. No, primero quiero jugo y después la comida. Si usted le mira la cara, se deja seducir. Pero no le mire la cara. Denle el plato de comida y después denle jugo para que aprenda que en casa manda papá y mamá. En casa manda papá. En esta casa manda el Señor. La palabra no dice, actúa según dicten las buenas intenciones. No, la palabra no dice eso. La palabra dice, como aquel que os llamó es santo, sed
también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Eso es lo que dice la palabra. Ahí en primera de Pedro 1, 15 y 16. Sed santos porque yo soy santo. ¿De cuántas maneras se transparenta esta verdad para nosotros? O sea, primero la obediencia. Obediencia es más importante que intenciones. Por eso muchas veces nosotros tenemos que evaluar. Porque incluso nosotros podemos tener buenas intenciones a la hora de hacer algo. Pero, ¿y si con buenas intenciones hacemos un mal? También tenemos que evaluarlo y decir: espérate, aunque yo tenía buenas intenciones, no produje el fruto esperado. Y hoy vamos a ministrar cena del Señor. Y recordamos que el Señor dijo: si algún hermano tiene un problema contra ti, aunque a lo mejor no haya sido tu intención, en otras maneras, enemistarte con él, deja tu ofrenda en el altar. O sea, ponle en pausa y reconcíliate con tu hermano. Porque a Dios le interesa, sobre todas las cosas, que su santidad sea respetada. Y su santidad está primero que nuestras intenciones. Entonces, ¿de qué manera práctica esto se puede ver en la iglesia? Por ejemplo, no impongas manos con ligereza. No impongas manos con ligereza. Ora al Señor, prepárate para hacerlo. Y si el Señor te detiene, no lo hagas. No impongas manos con ligereza. Dios te ha llamado a santidad. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Dios ha puesto límites. Dios ha puesto límites. No des lo santo a los perros. Dice la palabra de Dios. No lo des. No ministres si estás en pecado. ¿Se necesita ser más claro? Si estás en pecado, si tú estás en rebeldía contra Dios y tu corazón y tu mente lo saben, mis hermanos, no sirvas al Señor. No esperes que el pastor te llame. ¿Para qué? ¿Para qué? Esperar a que un líder te llame, que el pastor te llame. No hagas eso. Si estás en pecado, témele a papá. Recuerda que Dios no es solamente santo. En Apocalipsis 4:8, cuando se le adora, se nos recuerda que Él no es solamente santo. Dios es santo, santo, santo. En segundo lugar, la adoración debe realizarse con reverencia. Recuerden, en este primer principio ético, el que teme a Dios respeta su santidad. Obediencia está primero que las buenas intenciones, pero también la adoración. Cuando vamos a realizar la adoración, debemos hacerlo con reverencia. Reverencia. Si usted asiste aquí a la iglesia, viene a un culto de intercesión o a un culto pastoral, viene a la escuela dominical, usted no deje que nada le estorbe el momento tan lindo que usted puede tener con el Señor. Y prepárese para ello. Busque al Señor. Miren, se suponía que David fuera el líder de la adoración de ese floreciente reino que era Israel. Se suponía que él era el que guiara el camino. Pero él no tomó las precauciones. ¿Quiénes debían trasladar el arca? Los levitas. El arca se trasladaba en una carreta, empujada por bueyes. No. El arca se trasladaba con varas seleccionadas y los levitas sobre sus hombros la cargaban. Esa era la manera de trasladar el arca. ¿Alguien podía tocar el arca? ¿Y qué hizo David? Todo lo contrario. Hizo una carreta nueva, puso el arca dentro de la carreta, usaron bueyes para trasladarla. Y le voy a decir algo. Nosotros no tenemos que trasladar un arca para adorar a Dios, pero el mandamiento se mantiene. Muchas veces fallamos porque no respetamos la santidad de Dios. Y queremos servir a Dios, pero
los límites que nos pone, los mandamientos que nos da, a veces no son gravosos. Mira, necesitamos el espíritu de José, que cuando la mujer de Potifar se le insinuó, él respondió: ¿cómo pues haría yo este mal tan grande y pecar contra mi Dios? ¿Cómo? Iglesia, hablamos mucho de los tiempos prometidos de avivamiento. Es tiempo de que hablemos más del temor de Dios. Vayamos al segundo episodio de esta historia. Veamos qué ocurrió. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 6, por ahora los versículos 10 y 11. Seguimos a la Nueva Versión Internacional. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, el rey lo pensó, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. Repite esta palabra conmigo: Obed. De este episodio derivamos el siguiente principio ético. Qué lindo, lo que les voy a decir es poderoso. El que teme a Dios atrae sus bendiciones. Porque por alguna razón muy grande y poderosa, el que teme a Dios es como un imán para la presencia de Dios. Es algo... El arca, el rey quería tener el arca, ¿sí o no? ¿Pero a dónde fue a parar el arca? A la casa de Obed. ¡Wow! Hubo un hombre en todo Israel en cuya casa pudo reposar la presencia de Dios. No se trató de una bondad del destino. Mira qué suerte tuvo. No. Fue una designación divina. Repite conmigo: Obed. ¿Sabes lo que significa Obed? Te voy a decir lo que significa. Significa temeroso. Significa adorador. Significa siervo. Y Edom es una familia. Significa el adorador, el temeroso, el siervo de Edom. Ese era el nombre que llevaba este hombre. Y en esa casa, allí, en esa casa, fue a parar el arca. Era un hombre conocido por ser reverente, por ser un adorador. Obed-Edom temía a Dios y el corazón de Dios es atraído por aquellos que le temen. 3 meses fueron suficientes para que la presencia de Dios en su casa bendijera todo lo que rodeaba a este hombre. Bendijo su vida, bendijo su familia, bendijo su hacienda, bendijo su negocio, bendijo todo lo que le rodeaba. Todo. ¿Cuántos quieren atraer las bendiciones de Dios a su vida? Cuando temes a Dios hay 3 áreas que reciben un impacto de gloria. Primer área, cuando le temes a Dios, Dios te bendice a ti en lo personal, porque Dios quiere bendecirte. ¿Cómo? Bueno, te ayuda a construir un carácter sólido, a crecer, tener un carácter sólido, a comprender la voluntad de Dios, a tomar buenas decisiones, porque tienes como guía su palabra. Y aquí no voy a profundizar porque el próximo domingo estaremos hablando de decisiones sabias. Pero en primer lugar, te bendice a ti en lo personal. Desarrollo de tu vida, de tu carácter. La gente te llega a conocer porque tú eres un siervo, porque eres un adorador, porque eres un temeroso. Tienes una identidad tan firme que los que te rodean conocen quién tú eres. Te han visto actuar durante tanto tiempo, con tanta coherencia y con tanta santidad,
que saben quién eres. También, cuando temes a Dios, Él bendice tu familia. Bendice tu familia. El reverente está enfocado en levantar una generación temerosa de Dios. Porque Dios quiere bendecir también a la familia. Para el temeroso de Dios, ser esposo no es una tarea más. Para el temeroso de Dios, ser hermano no es una tarea más. Ser hijo no es una tarea más. Es una asignación divina que debe tomarse con cautela y mucha seriedad. El temeroso de Dios no dice: yo me encargo de servir a Dios y Él se encarga de mi familia. No. El temeroso dice: mi familia es el primer altar donde a Dios se adora. Y el hombre temeroso de Dios, cuando ve a su mujer, lo ve como los santos de Dios. Y sabe qué límites hay. Los santos de Dios no se tocan. La temerosa de Dios sabe que su esposo es una bendición del Padre. Y sabe dónde están los límites. Mujer, los santos de Dios no se tocan. Se usa para el bien al cual Dios nos ha llamado. Respeta a Dios en la manera en que tratas a tu mujer, hombre. Respeten a Dios los padres que están en este lugar en la manera en que tratan a sus hijos. Respetamos a Dios todos. En tercer lugar, cuando temes a Dios, también bendice tu trabajo. O sea, Él bendice tu vida, bendice tu familia, Él bendice tu trabajo. La persona temerosa de Dios no ve su trabajo como una actividad sin sentido, sino que su trabajo es una forma de adoración. Si en algún momento te has amargado por el trabajo que tienes, pídele al Señor una nueva perspectiva. Y dile: Señor, yo quiero ser Obed aquí en este lugar. Es que Obed no estaba en Jerusalén. Era de la familia de Edom. Aquí donde estoy, yo quiero ser Obed. Yo quiero ser un adorador, quiero ser un siervo. Quiero que la gente vea que Dios que está conmigo bendice todo lo que me rodea. No sé lo que tú haces, pero todo lo que hagas, entiéndelo como una asignación de Dios. Y trata de ahí, en ese lugar que el Señor te ha dado, servirle, honrarle. Para cerrar este segundo punto del fundamento ético del temor de Dios, déjame regalarte entonces otros 3 versículos. Les dije, vamos a ir yendo del segundo libro de Samuel, capítulo 6, al Salmo 34. Esta vez del Salmo 34 leamos en la Reina Valera los versículos del 7 al 9. Para que ustedes entiendan cómo se describe, en este caso por un cantor, por un poeta, cómo se describe el temor de Dios. Así dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿A dónde fue a parar el arca de Dios? ¿A casa de Obed, del temeroso? ¿A dónde va a ir a parar la presencia de Dios? Al lugar donde están los que temen a Dios. No nos engañemos más. Nosotros podemos fabricar ambientes y atmósfera, pero la presencia de Dios, el Espíritu Santo, desciende donde están los que temen a Jehová. Versículo 8. Gustad, pásenlo por el paladar y vean que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Y el versículo 9 nos recuerda: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada falta a los que le temen. Les voy a dar una versión neotestamentaria dada por Jesús en otras palabras. O sea, el que teme a Dios atrae sus bendiciones, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, Jesús teme a Dios
y las bendiciones te perseguirán. Su presencia te perseguirá. Después del incidente con Usa, David tuvo un tiempo de reflexión. Entonces escuchó que Dios había bendecido a Obed y su familia y se dijo a sí mismo: esta vez voy a trasladar el arca como Dios manda, voy a adorarle como un temeroso, voy a respetar la santidad de Dios. ¿Saben por qué? Y aquí el tercer principio ético: porque el que teme a Dios honra su presencia. ¿De qué vale que el arca sea traída? Que la presencia llegue y que después nosotros deshonremos eso que Dios ha puesto, eso que Dios nos ha concedido. No. El que teme a Dios honra su presencia. Vamos a leer ahora del segundo libro de Samuel, los versículos, capítulo 6, versículos del 12 al 15. Nueva versión internacional. Escuche esto. En cuanto dijeron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Esta vez David vino diferente. ¿Cómo vino David esta vez? Vistiendo un efod de tela de lino. Esta vez David no vino, digamos, celebrando una victoria de él como rey, sino celebrando la presencia de Dios. Esta vez David vino con humildad. Con humildad. Esa forma en que él danzaba, recuerden, esa forma en que él danzaba, esa ropa que él tenía puesta, hizo que su esposa Mical, mirándolo desde la ventana, lo acusara de verse como un cualquiera, como un ordinario. ¿Recuerdan ustedes que David le dijo: pues Dios me escogió a mí por encima de tu padre? Así que tú viste lo que yo hice, no has visto nada. Me voy a humillar más y más y más en la presencia de mi Señor, le dijo él. Él aprendió la lección. Él aprendió la lección. Él aprendió la lección. Aunque después sufrió consecuencias amargas, David realmente su reinado, aunque experimentó mucha gloria, también experimentó consecuencias terribles. Y a pesar de haber traído el arca a Jerusalén, a pesar de haber bendecido a todas las personas que participaban, de haber compartido con ellos pan, de haber bendecido a todas las familias, lamentablemente su propia familia no fue bendecida. Lamentablemente. Por eso debemos estar atentos. David lo tenía todo consigo. Antes de traer el arca, ya era el rey. Él lo tenía todo, ya era el rey. Pero David sabía que si él quería lo más esencial, lo indispensable, lo que nunca nos puede faltar, lo que trae verdadera paz y gozo a nuestra vida, la presencia de Dios tenía que estar en el reino. Si no, ¿de qué valía llegar a ser el rey? Iglesia, honra la presencia de Dios. Que las expresiones de agradecimiento fluyan por tus labios. No ceses de decir: gracias, Señor. No dejes de reconocerlo, eres grande. No dejes de reconocer su presencia. Cuando tú le dices al Señor: eres grande, Padre, eres maravilloso. Cuando tú te tomas ese tiempo para exaltarlo cada día, tú estás diciendo: yo reconozco que tu presencia está conmigo, es la que me ayuda, es la que me asiste.
es la que me prospera, es la que me bendice, es la que me guarda. Por lo tanto, vamos a agradecerle. Vamos a reconocerlo. Eres santo, Señor, eres digno. Hazlo con tus palabras. Hazlo con tus palabras. Pero también lo puedes hacer como lo hizo David en el regreso, Salmo 34. Los primeros versículos del 1 al 3. Leen así: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Honra la presencia de Dios en tus actividades cotidianas. No permitas que la amargura te ciegue, ni la tristeza te consuma. Cuando tú detectes esas señales de la amargura, ¿cuál es la amargura? La amargura es cuando tú empiezas a verlo todo mal, ves a una persona y por verla nada más ya te remueve las entrañas. Eso es amargura. Cuando tú lo detectes, no le des lugar. No, reconoce que la presencia de Dios puede ayudarte, que puede levantarte. No dejes que la tristeza te consuma. Reconoce la presencia de Dios en tus manos cuando trabajas. ¿Estás vendiendo algo? Reconoce que Dios te prosperará. ¿Estás haciendo un empaste? Ahí, reconoce que Dios guía tus manos. El mejor empaste de Guanabacoa lo vas a hacer tú. ¡Aleluya! ¿Qué estás haciendo? Estás cerrando un contrato, estableciendo un negocio, y tú sabes que tienes ahí un dinero invertido. Reconoce la presencia de Dios, que es el que te da sabiduría, los límites. Tú sabes, Dios te ayuda. Ten temor de Dios en todo lo que tú hagas. En todo lo que tú hagas, ten temor de Dios. Él va a bendecir la obra de tus manos, porque si le temes, Él te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir, te va a bendecir. Honra la presencia de Dios en tus pruebas más feroces. Reconoce al Dios que está contigo. No es un ídolo mudo, ni una estatua inmóvil. Es el Dios que se mueve para bendecirte en medio de tus procesos. En medio de tus procesos, aún allí, en las pruebas más duras, el que teme a Dios experimenta su presencia y la honra. Te regalo estas palabras del Salmo 34, versículos 19 y 20. Muchas son las aflicciones del justo, del que teme a Dios, pero de todas ellas te librará Jehová. Escucha ahora esto. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. En otras palabras, quizás las pruebas se monten sobre ti con una fuerza muy grande. Pero escucha esto. Ni uno de tus huesos se va a partir. Porque en las manos de Dios nadie se parte. Todo el mundo queda entero en las manos de Dios.